Muy buenos días, familia, amigos, hermanos en la fe. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Llegó el viernes. Como siempre, agradecida del Señor por el don de la vida, por el privilegio de abrir mis ojos, ver y vivir un día más. Oh, gracias, Dios. Mi alma te alaba y te bendice, Señor, y te rinde todo honor y toda gloria, Señor, porque tú eres merecedor de toda honra, Padre. Alabamos y exaltamos tu presencia en nuestras vidas, Dios mío. Y te decimos en esta mañana, ¿a dónde iremos, Señor, sino a ti? Porque solo tú, papá, solo tú, mi Dios, tienes palabras de vida. Aleluya, santo es el Señor, mis hermanos. Y ayer hablábamos de cosas, de gigantes que debemos vencer. Y generalmente cuando hablamos de gigantes, los cristianos solo pensamos en el gigante Goliat. Pero no, hermano. Hay gigantes dentro de nosotros que caminan con nosotros, que viven con nosotros. Y es necesario vencerlo. Es necesario vencerlo para poder vivir la vida que Dios quiere. La vida que Dios diseñó desde la eternidad para ti y para mí. Pero a veces esos gigantes no nos dejan ser lo que dijo Dios. Bendito sea el Señor. Y uno de los gigantes de lo que hablaba ayer era la envidia. Hermanos, hermanas, hay que vencer la envidia. Porque la envidia seca los huesos. Porque el espíritu está triste. Aleluya. Hay que vencer esos gigantes, hermanos. Son gigantes que quiero que tú sepas que Dios no lo vencerá por ti ni por mí. Nos toca a nosotros vencerlo. Y si no lo hacemos, no creceremos espiritualmente. Si no lo hacemos, el plan, el propósito de Dios se va a tardar un poco más. No es que no se va a cumplir, pero se va a tardar más de lo que Dios dijo. Bendito sea el Señor. Tenemos que hacerlo, hermano. Si no vencemos esos Goliat, esos gigantes, esos faraones, esos espíritus que están dentro de nosotros, no creceremos espiritualmente. Seguiremos siendo niños bebeleche y no se cumplirá el propósito de Dios en el tiempo que Dios ha establecido. La Biblia dice que el momento de beber leche tiene que pasar en nosotros. La lechita, dice la Biblia, es solo para los bebés recién nacidos. Pero que nosotros tenemos que avanzar para luego comer alimento sólido. No nos podemos quedar en la lechita espiritual. Y esto solo se logra cuando vencemos esos gigantes con la lectura de la Biblia y con el conocimiento de la palabra. Recuerden que la Biblia dice que el pueblo perece. Por falta del conocimiento. También escrito está que somos libres cuando conocemos esta palabra, esta verdad. Y conoceréis la verdad. Y esa verdad te hará libre. Hermano, ¿por qué nosotros debemos vencer estos gigantes que andan con nosotros, que viven con nosotros? ¿Por qué? Esta es una pregunta que debemos hacérnosla. ¿Por qué yo tengo que vencer este gigante de los celos, este gigante de la envidia, este gigante de la ira? ¿Por qué yo debo vencerlo? Porque dice la palabra, aleluya, que cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará el reino de la vida. Cualquiera que lleve esta clase de vida. Y tú pensarás, ¿pero cuál clase de vida? El satisfacer los deseos de la carne. De eso que habla Gálatas 5, en el verso 19 específicamente, yo te invito a que lo leas. Nosotros tenemos que vencerlo. Porque si llevamos
esta clase de vida, no heredaremos lo que ya Dios dijo que es una herencia para nosotros. Y hoy yo quiero hablarte de la ira, del arrebato de ira que mucha gente tiene. La ira. La Biblia habla de la ira de Dios como una ira santa, como una ira justa. La Biblia dice que Dios es lento para la ira, que Dios es lento para enojarse y para airarse. Pero eso es Dios. Nosotros somos raudo y veloz para airarnos. La ira humana. Y en la Biblia hay muchos personajes, pero hay uno puntual que conocemos, que era como el albacea de Jesús. Era como el guardaespaldas de Jesús, el encargado de la seguridad de Jesús. Pero la misma Biblia registra que era un hombre iracundo. Y te estoy hablando de Pedro, un hombre impulsivo, con un carácter difícil, que Jesús tuvo que moldear ese carácter. Pero ¿sabes algo, hermano? ¿Dónde está la grandeza de esto que yo te acabo de decir? Que Jesús tuvo que moldear el carácter de Pedro. Pero que Pedro se dejó moldear el carácter por Jesús. Entonces nosotros, los que me escuchan, que puedan tener uno de estos Goliat viviendo con ellos, como la envidia que hablé ayer y la ira. Si tú sientes, varón, si tú sientes, mujer, que hay envidia en lo que tú haces, tienes que pedirle al Señor que moldee ese carácter, que te quite la envidia que te corroe el alma, que te está secando los huesos. Si tú eres una mujer o un hombre iracundo, tienes que pedirle a Jesús en este día: moldéame el carácter, moldéame esta ira, Señor. Tiene que pedirlo puntualmente al Señor, porque cada uno de nosotros sabemos lo gigante que tenemos. Hermano, la ira nos conduce a dar respuestas incorrectas. La ira nos lleva a hablar o a decir cosas que después nos arrepentimos. Pero resulta, hermano, que las palabras no se recogen. Por eso es que tenemos que pensar bien antes de hablar. Mujer, hombre que me escucha, no responda bajo un arrebato de ira, porque dirás cosas que después tendrá que arrepentirse. Y las palabras no se recogen. Aleluya. Una persona puede olvidar más fácilmente una galleta que tú le des, un trompón que tú le des, un empujón que tú le des. En algún momento eso se olvida. Ahora, una palabra incisiva, una palabra hiriente, una palabra ofensiva, es difícil borrarla de la mente de nosotros. Por eso es que tenemos que ser cuidadosos y no responder cuando estamos airados. Dice el salmista allá en el Salmo 37, específicamente en los versículos 7 y 8. Desecha la ira, desecha el enojo, no te alteres por cosa alguna. Quédate quieto, mujer, quédate quieta, mujer, quédate quieto, varón, en la presencia del Señor y espera que Él actúe. Espera que Él te defienda, porque Él hará resplandecer tu inocencia. Oye bien, Él hará resplandecer tu inocencia como el amanecer, y tu justicia brillará como el sol del mediodía. Así que quédate quieto, hermano. Quédate quieta, hermana, en la presencia de tu Señor. Desecha la ira, desecha el enojo. Aleluya. Aleluya. Y volviendo a nuestro personaje central de este versículo, de este mensaje de hoy, que es sobre la ira, hablando de Pedro, Jesús vio que Pedro era iracundo, que Pedro era impulsivo, pero además vio
el potencial que tenía Pedro, la lealtad de Pedro, lo comprometido que estaba Pedro con la obra y con ese ministerio. Jesús lo vio. Por eso dijo, tengo que trabajarle el carácter a este hombre, porque el depósito que tiene este hombre es muy grande, pero tengo que moldearle el carácter para poderle entregar lo que yo quiero entregarle. Hombre, Dios tiene grandes cosas para entregarte. Mujer, Dios tiene grandes cosas para entregarte. Pero pídele, moldéame el carácter. Moldéame este aguijón que tengo, que se llama ira, que se llama envidia, que se llama celo. Solo tú sabes cuál es. ¿Cuál es ese Goliat? Dile, Señor, moldéamelo. El Señor tuvo que tratar con el carácter, con esa ira de Pedro. Pero cuando Jesús moldeó el carácter de Pedro, Pedro fue el discípulo a quien Jesús le dio la llave del cielo. Aleluya. Después de moldearle el carácter, le dijo, toma, te entrego las llaves del cielo. Oye lo que dice la palabra en Mateo 16, versículo 19. Oye bien y medite en esto. A ti, Pedro, a ti te digo que sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te digo, Pedro, aleluya, que te daré las llaves del reino de los cielos. Y óyeme bien, Pedro, todo lo que tú atar en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que tú desatares en la tierra será desatado en los cielos. Recibe esa palabra, hombre, en esta mañana. Recibe esa palabra, mujer, en esta mañana. Todo lo que tú atares en la tierra, todo, no dice alguna cosa, todo lo que tú atares en la tierra, también en el cielo estará atado. Cuando el Señor moldee tu carácter. Porque oye bien, y agarra esta palabra en esta mañana. Al que Dios procesa, el mismo Dios lo promueve. Aleluya. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor.